con la clase de la transformada Z inversa, ¿ok? La transformada Z inversa tiene 4 métodos para nosotros que nos van a permitir ahora encontrar la función que fue digitalizada. Es decir, cuando nosotros estuvimos aplicando transformada Z, realizábamos el muestreo de una señal. Eso fue lo que yo les expliqué. Es decir, estábamos haciendo una conversión de analógica a digital. En esta ocasión, ahora vamos a hacer una conversión de digital a analógica, utilizando 4 métodos que son el método de la división directa, el método computacional, el método de fracciones parciales y el método de la integral de inversión. De todos esos métodos, tal vez el que va a ser un poco nuevo para ustedes es el de la integral de inversión. Sin embargo, pues no son nada complicados. La transformada Z me va a permitir obtener la función en el tiempo o la función muestrada, ¿ok? En el caso del método de la división directa, que es la que vamos a ver ahorita, y del método de computacional, me va a permitir obtener en realidad las muestras o la función definida en el tiempo K. Pero básicamente el método de división directa me va a dar las muestras. El de computacional, si utilizamos MATLAB, pues dependiendo de la función, nosotros podemos obtener o la función o podemos obtener las muestras según cómo estemos programando en MATLAB. El de fracciones parciales me va a permitir encontrar la función en el tiempo o también la función muestreada y la división directa, división por integral también. Entonces hablemos del método de la división directa. El método de la división directa es un método de expansión de la función x de z en una serie infinita de potencia de z a la menos 1. Nosotros lo que vamos a hacer es dividir, hacer una división de polinomios, ¿ok? Para obtener cuáles son esos valores que tenían las muestras cuando se realizó la conversión. Bueno, ¿cómo va a ser esto? Ya les vamos a explicar. No me sale para cambiar la unidad. Denme un segundo. Ok. No tenía el rol de presentador. Siempre van a tener una función definida en el tiempo, definida en Z. Estas expresiones, por lo general, bueno, vienen definidas de manera cerrada, como estuvimos obteniendo la transformada Z. Lo primero que nosotros tenemos que resolver son las operaciones sencillas que se nos presenten para generar un polinomio en el numerador o en el denominador. Fíjense que en este ejemplo tengo 10z más 5 y en la parte inferior tengo z menos 1 por z menos 0.2. Entonces lo que vamos a hacer es resolver, en este caso multiplicamos z por z, me va a dar z al cuadrado, luego voy a tener z por 0.2, me va a dar 0.2z, luego tengo menos 1 por z, me va a dar menos z, y después tengo menos por menos más, 1 por 0.2 me va a quedar 0.2, y al resolver toda la operación, esto me va a quedar z al cuadrado menos 1,2z más 0,2. No van a aplicar Ruffini, no van a aplicar ninguna otra metodología matemática porque no les va a dar los valores exactos. Vamos a hacer una división de polinomios. Yo puedo trabajar, ¿ok? La división con exponentes positivos o con exponentes negativos, como ustedes lo deseen trabajar. En lo personal, a mí me gusta, les voy a mostrar acá, hacerlo como lo hace el casuchito gata. Fíjense, esto que está aquí es el mismo ejercicio del que les hablé hace unos minutos. Solo que después de hacer la conversión, si ustedes observan aquí, después que se hacen las operaciones, los exponentes de ambos polinomios matemáticamente se llevaron exponentes negativos. ¿Cómo se hace esto? Se toma, eso ya lo expliqué, el mayor exponente y se multiplica el numerador y el denominador por el mayor exponente. En este caso debería ser z a la menos 2,
Por eso cuando se multiplica z a la menos 2 por 10 a la z me queda 10z a la menos 1, por ejemplo. Y cuando multiplico 5 por z a la menos 2 me queda 5z a la menos 2. En la parte inferior me queda z a la menos 2 por z al cuadrado es z a la 0 y z a la 0 es 1. Menos 1.2 tenía aquí z por z a la menos 2 me queda z a la menos 1 y más 0.2 por z a la menos 2. Luego, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a hacer la división, pero vamos a tomarlo de manera inversa. Fíjense que aquí voy a colocar lo que tengo en el denominador de este lado, ¿ok? Y lo que tengo en el numerador lo coloco de este lado. De manera que voy ahora a hacer una multiplicación donde yo voy a decir que voy a multiplicar por el primer término de aquí por un número que me simplifique el primer valor. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Voy a tener 10z a la menos 1 por 1, 10z a la menos 1. Luego voy a tener menos 10z a 10z a la menos 1 por 1.2, me queda menos 12z a la menos 2. Luego voy a tener 10 por 0.2, me queda 2z a la menos 3. Entonces aquí, cuando hagamos la operación, este 10z a la menos 1 con este se va, ¿ok? Porque lo tomé con signo contrario. Aquí voy a tener, en realidad aquí es positivo, 5 más 12, 17. Y aquí voy a tener 2z a la menos 3. Y voy a volver a hacer la misma operación. Voy a buscar un número que invertido, cuando yo lo multiplique por este valor que está aquí, me simplifica el primero que tengo. En este caso sería menos 17z a la menos 2. Y volvemos a hacer la operación. Menos 17 por 1 me queda menos 17z a la menos 2. Menos por menos es más. 17z por 1.2 me da 20,4. Z a la menos 1 por z a la menos 1 me da z a la menos 2. Luego tengo menos por más es menos, pero se toma el signo contrario al escribirlo aquí. Sería 3.4 z a la menos 4. Y así sucesivamente voy haciendo las divisiones. ¿Hasta dónde voy a dividir? ¿Cuántas veces voy a hacer esto en este escalón? Lo que me diga el ejercicio. Fíjense que aquí el ejemplo dice, encuentre x de k para k igual a 0, 1, 2, 3, 4. Quiere decir que yo voy a dividir hasta que simplifique, hasta que elimine en esta esquina un z a la menos 4. Entonces, de este modo, la transformada z inversa van a ser cada uno de los valores que yo fui eliminando. 10z a la menos 1, más z, 17z a la menos 2, más 18z a la menos 3, más 1868 por z a la menos 4. Y eso construye, fíjense que aquí obtenemos la serie, como les decía al principio. ¿Ok? Donde recuerden que cada valor representa la amplitud. 10 es la amplitud, 17 es 18 y 18,64. Y z a la menos 1, z a la menos 2, a la 3, a la 4, me identifica, perdón, el momento en que nosotros llevamos a cabo, ay Dios mío, perdón, la muestra, la toma de la muestra. Ahora bien, voy a devolver un poco a la otra lámina. Fíjense que es el mismo ejercicio, pero con valores positivos, ¿no? Los exponentes. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que de este lado se coloca el numerador y de este lado se coloca el denominador. Ok. Y vamos a tomar, por ejemplo, vamos a decir que voy a buscar un número que multiplicado por z al cuadrado me elimine de este lado 10z. Entonces, sería 10z a la menos 1 para que yo pueda decir aquí 10 por 1, 10, z al cuadrado por z a la menos 1 me da z. Luego voy a tener aquí 10 por 1.2 me da 12. Z a la menos 1 por una z que está, que esta z, ¿ok? Que parece un 7, se borró allí la rayita. Me va a quedar 12 porque sería menos 1.
a la más 1, z a la 0 y z a la 0 es 1. Y me va a quedar 0.2 por 10 z a la menos 1 aquí. Entonces, con este se simplifica, 12 más 5 me queda 17 y aquí me queda 2z a la menos 1. Y después ahora vamos a tener que buscar un número que sería 17 por z a la menos 2, que al multiplicarlos por todo este, me simplifique este. O sea, fíjense que es más o menos lo mismo, pero jugando con los exponentes. A mí me gusta más la otra forma porque no tengo que estar jugando con exponentes positivos y negativos. Entonces, lo cierto es que el valor final que nosotros vamos a obtener me va a decir que x sub 0 es 0, que es el término independiente. Ok, recuerden que las z me indican las muestras. X1 es el que acompaña a z a la menos 1, que era 10. X2 es quien acompaña a z a la menos 2, que es 17. X3 es quien acompaña a 18.4, que es z a la menos 3. Y X4 es 18,68 z a la menos 4. ¿Ok? Que es exactamente lo que nosotros teníamos aquí. ¿Está claro? Ok. Tienen que hacerlo así. No inventen otros métodos porque no les va a funcionar. Bueno, aquí tienen otro ejemplo. Estos están publicados en la plataforma. Ahí lo pueden revisar. ¿Ok? Muy bien. Déjenme cambiar aquí un momento. Voy con el método computacional. Chévere. El método computacional, ok, tiene dos enfoques. El enfoque en MATLAB, que es tomar el software, lo vamos a instalar. Yo dejé un enlace en la plataforma, si no lo ven me avisan para activarlo, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar exactamente cuáles son las funciones que van a colocar allí. Son unas funciones muy sencillas. Y el enfoque de ecuación en diferencia, que es un enfoque muy sencillo matemático. Entonces, se dice que para aplicar el método computacional yo siempre voy a considerar que el sistema tiene una entrada y que esa entrada es la función delta Kronecker, ¿sí? La función delta Kronecker, que ustedes la investigaron en los ejercicios que me entregaron, es una función que vale 1 cuando k es igual a 0, o sea, es el único momento en que ella existe y vale 0 para todos los valores diferentes de k. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la función delta Kronecker, ¿verdad? Buscamos en la tabla, que dentro de unos minutos les voy a mostrar la transformada z por naturaleza de la función delta Kronecker vale 1. Y por eso es muy sencillo de usar y aplicar dentro de la función. Entonces, vamos a tomar esta función que está aquí para utilizarla de ejemplo. Entonces, en MATLAB, lo que nosotros vamos a hacer es abrir el editor de MATLAB y para obtener la transformada z vamos a incluir las siguientes funciones. Vamos a definir el numerador, la variable num, y ella va a ser igual, vamos a colocar entre corchetes los valores que tiene la función en el numerador. Voy a devolverme aquí un momentico. Fíjense que aquí yo tengo 0,4673 z a la menos 1 y tengo menos 0,33393 z a la menos 2. Entonces, lo vamos a colocar suponiendo que tengo z positivos, ¿ok? No, el z cuadrado no existe, lo colocamos en 0. Tenemos el que tiene z a la menos 1, que sería 0,4673. Y tendríamos el término independiente. Lo mismo vamos a hacer con el denominador. Fíjense aquí, el denominador es 1 menos 1,5327 más 0,6607. Entonces vamos a definir una función, una variable llamada den para saber qué es el denominador y va a ser igual, y fíjense que entre corchetes colocamos los valores del numerador dejando un espacio, ¿ok? Sin comas, ni puntos, ni nada. Lo que sí vamos a colocar es el signo que tenga la función.
Vamos a definir la función del Kronecker siempre así, una variable x que va a ir desde 1, la función 0 que va a ir desde 1 hasta n. N es la cantidad de muestras que yo quiero buscar. Por ejemplo, en el anterior de división directa yo dije que iba a buscar 4 muestras. Entonces aquí yo puedo colocar 4. O puedo colocar 100, porque ya aquí estoy en MATLAB, ¿ok? Y puedo obtener todas las muestras que yo quiero. Y para ver cuál es la salida, definimos la función y, va a ser igual a filter de filtro, num den x entre paréntesis y coma. Y corremos, hacemos clic en opción run, y eso nos va a dar como solución, fíjense, cada una de las muestras. Aquí se obtuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 muestras a la hora en que ejecuté el programa. No se los pude mostrar corriendo porque, bueno, recién instalé en esta computadora Windows 11 y no lo he probado. Pero eso es lo que ustedes van a hacer con MATLAB. Ok, Juan, debe ser que está oculto. Yo se los voy a habilitar para que lo descarguen y lo instalen. Perfecto. De cualquier manera, ustedes lo van a utilizar ahorita, sobre todo es como para verificar, aprender a usar MATLAB, que es muy útil, y verificar probablemente los ejercicios que estén haciendo, porque en el parcial de mañana yo no los voy a poner a programar, ¿ok? Van a trabajar a mano. Van a hacer el examen a mano y van a mandármelo escaneado. Ok, el segundo método del computacional es el método del enfoque en diferencia. Esto es muy sencillo. Voy a tomar el mismo ejemplo. Tenemos aquí g de z es igual a 0,4673z, 0,3393 entre y cuadrado menos 1,5327z más 0,6607. Fíjense que aquí yo tomé la misma función, pero la estoy tomando con los exponentes positivos. ¿Ok? Para iniciar, lo primero que nosotros vamos a hacer es que, bueno, nosotros vamos a considerar que tenemos la función está definida, va a ser igual a y de z sobre x de z, ¿ok? Donde y de z es la salida y x de z es la entrada. Y vamos a, digamos, a multiplicar. Vamos a pasar lo que está en el denominador, va a multiplicar al numerador del otro lado. Por eso aquí me queda y de z por z al cuadrado menos 1,5327 más 0,6607. Y eso va a ser igual a x de z multiplicado por el numerador, ¿ok? Que es esto que tenemos aquí. Una vez que tenemos esto, vamos a convertirlo utilizando una tablita que está en el libro que trata del teorema de muestreo, ¿ok? Del teorema de corrimiento. Pero lo primero que vamos a hacer nosotros aquí es multiplicar y de z por z al cuadrado menos 1,5327 por y de z más 0,66607, que es esto que ustedes tienen aquí. Y del otro lado de la igualdad vamos a hacer lo mismo, x de z por 0,4673z menos x de z por 0,3393. Y nos va a quedar esto. Cuando nosotros tomemos la tabla, que es muy sencilla, lo que van a ver ustedes allí es que, por ejemplo, y de z por z al cuadrado es y de k más 2. Es decir, la función y de z, y, como estoy aplicando transformada z inversa, se convierte en minúscula. La z cambia por k y le voy a sumar o restar, según sea el caso, el exponente de la z, ¿ok? Por eso ustedes ven aquí y de k más 2. El otro va a ser menos 1,5327 y de k más 1, porque aquí tengo z a la 1. Fíjense que aquí tengo 0,6607 y de k, solamente y, ¿ok? Es como porque no tengo un z elevado a la nada. Lo mismo pasa del otro lado.
tengo que, voy a tener X en este caso, se convierte en X minúscula, la Z pasa acá, pero tengo 0,4673 más 1, porque aquí tengo Z a la 1, y aquí tengo menos 0,3393 X de K, porque aquí tengo solamente X de Z. Entonces vamos a trabajar con unas condiciones iniciales, ¿ok? Para empezar a encontrar las muestras, vamos a quedarnos con esta última función que encontré y tomando en cuenta lo que les dije hace unos minutos, que la función del Trakornecker es la entrada, que esa función vale 1 cuando K es igual a 0 y 0 cuando K es igual a 0, donde nosotros tengamos X de K 0, entonces vamos a sustituir por 1. Entonces sabemos que la transformada Z dice que Y de K es igual a 0 para todos los K menores que 0, ¿ok? Entonces la ecuación diferencial la vamos a ir como eliminando. Por ejemplo, cuando K es igual a 2, la ecuación nos queda Y de K de menos 2 más 2, menos 2 más 1. Fíjense que aquí estoy sustituyendo en 2 donde está K, ¿ok? Para K igual a menos 2, o sea, y aquí nos vamos colocando dentro de esta función. Donde está K les estoy colocando el número 2. Entonces aquí me queda Y de 0, aquí me queda Y de menos 1, aquí me queda Y menos 2, menos 1 y menos 2. Como yo sé que Y de 0 es igual a 0, ¿verdad? Y aquí yo sé que la Y es igual a 0 para todos los menores que 0. Estas funciones, fíjense, X menos 1 vale 0, X menos 2 vale 0, Y de menos 2 vale 0 y Y de menos 1 vale 0. Por eso Y sub 0 vale 1. Cuando sustituyamos para K igual a 1, por ejemplo, me va a quedar Y de menos 1 más 2, menos 1,5327 Y de menos 1 más 1, 0,6607 Y de menos 1, y así sucesivamente vamos a ubicarnos dentro de la ecuación. Entonces me queda Y de 1, Y de 0, Y de menos 1 aquí. Fíjense que yo sé que X menos 1 vale aquí 0. Y1, Y1 lo encontré en el valor anterior. Perdón, es el que estoy buscando. Y de 0 vale 0, que lo encontré en el valor anterior. Aquí me va a quedar 0 y Y de menos 1 es 0. Entonces me queda que Y1 es igual a 0,4663 porque yo sé que X0 vale 1 porque la función del Trakornecker vale 1 cuando K es igual a 0. Yo puedo ir buscando más muestras, yo puedo sustituir por K igual a 3, por K igual a 4, la cantidad. ¿Me están escuchando? ¿Hasta dónde escucharon? Ok, repito aquí. Menos mal que no lo había quitado. Por valores dependiendo de cuántas K quiero buscar. ¿Ok? Si yo sustituyo para K igual a 2, en la función que apliqué aquí, yo coloco aquí, dije para K igual a menos 2. Sí. Menos 2 más 2 me da 0. Aquí menos 2 más 1 me da menos 1. Aquí me va a quedar menos 2. Aquí me va a quedar X de K menos 1 y aquí me va a quedar X de menos 2. Las funciones iniciales dicen, ok, yo sé cómo estamos trabajando para transformar Z unilateral que Y de K para los K menores igual, menores que 0 me va a dar 0, aunque aquí hay un error en el signo, ok.
Entonces, cuando yo digo aquí que yo tengo y de 0, aquí me va a quedar 0. Cuando tengo menos 1 es 0, cuando tengo y de menos 2 es 0, cuando tengo aquí x de menos 1, x es la función del Tracker-Necker, y del Tracker-Necker dice que siempre que k sea diferente de 0, también va a ser 0, y aquí también me va a quedar 0, por lo tanto y de 0 es igual a 0. Pero cuando yo digo, por ejemplo, que voy a buscar para acá igual a 1, o perdón, mejor dicho, menos 1, ponerme aquí un poquito de zoom para ver mejor, ¿ok? Fíjense que aquí me va a quedar y de menos 1 más 2, y de menos 1. Aquí me va a quedar menos 1 más 1, 0. Aquí me va a quedar menos 1, aquí me va a quedar menos 0, y aquí me va a quedar menos 1. Entonces voy a aplicar lo mismo. Y de 1, ¿verdad? Que lo estoy buscando. Yo sé que y de 0 vale 0, que y de menos 1 vale 0, por definición de la transformada z. Como k es x de k es de Tracker-Necker dice que cuando k es igual a 0, la función vale 1, aquí x0 vale 1 por 0,4673, y cuando k es diferente de 0 vale 0, esto aquí vale 0, se elimina. Por eso y de 1 va a ser igual a 0,4673. Ok, eso fue lo último que les había explicado. Ahora sí. Ok. Ok, voy con el método de fracciones parciales. Fracciones parciales, digamos que se va a aplicar igual que lo aplicamos con la transformada de Laplace, igual que lo hacemos en análisis de señales. La expansión en fracciones parciales depende de los polos y los ceros de la función. Ok, recuerden que cuando yo tengo una función, si yo factorizo el numerador y factorizo el denominador, los polos, las raíces que queden en el numerador son los ceros, las raíces que quedan en el denominador son los polos. Y los métodos de fracciones parciales se aplican según el tipo de polos que nosotros tengamos. Lo único que nosotros aquí siempre vamos a tener que tener cuidado es que la existencia de un cero en el numerador, esa z nosotros siempre la vamos a despejar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el modelo de los polos simples. Cuando yo tengo un polo simple que por ejemplo, z menos 3, ese es un polo simple, ¿ok? Y nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, colocarle, asignarle un número, ¿ok? Entonces, por ejemplo, miren este que está aquí en la parte inferior. Esta función tiene tres polos simples. Tiene un polo simple en z igual a 1, un polo simple en z igual a menos 4 y un polo simple en z igual a 3. ¿Ok? ¿Por qué son simples? Porque no están elevados a ningún exponente. En el numerador tengo dos ceros, z igual a 0, que es este, y z igual a menos 2. Fíjense que la raíz va con signo contrario, ¿no? Cuando los expreso como ceros y polos. Para resolver esta fracción parcial, nosotros esta z que está aquí solita, siempre que haya un 0 en z igual a 0, nosotros lo vamos a despejar al otro lado de la igualdad y me va a quedar x de z sobre z. Y vamos a fraccionar, es lo que me está quedando de este lado. ¿Entendido? Ok, aquí por ejemplo, bueno, tenemos uno igual. En este ejemplo tengo los polos simples, pero no tengo ceros en el origen, quiere decir que no tengo ceros en x de z. Entonces consideran una y de z multiplicada por zx de z para poderlo considerar aquí y despejarlo. Porque siempre tengo que despejar un z. Ahora, cuando el polo es múltiple, quiere decir que que el polo está elevado a la 4, a la 3, a la 2.
lo que nosotros vamos a hacer es subdividir, por ejemplo, como está aquí. Fíjense, estoy considerando un polo z menos p sub 1 al cubo, más z p sub 1 al cuadrado, más z menos p. Entonces, luego que nosotros subdividimos, como hacíamos en fracciones parciales, lo que hacemos es buscar el valor de los coeficientes identificados, en este caso como C1, C2 y C3. Entonces, aquí les muestro un ejemplo, ¿sí? Fíjense, este ejemplo A, lo que dice es que tengo un polo, fíjense que aquí hay una combinación de un polo múltiple z menos 1 al cubo por z menos 2. Cuando nosotros vayamos a resolver este ejercicio, esta z la pasamos al otro lado de la igualdad, lo colocamos como aquí de z sobre z, y aquí nos va a quedar, por ejemplo, a sobre z menos 1 al cubo, más b sobre z menos 1 al cuadrado, más c sobre z menos 1, más d sobre z menos 2. ¿Ok? Siempre voy a dividir en el orden en que lo tengo en la función, porque si no altero los valores de amplitudes de la planta. ¿Ok? Entonces, aquí en este otro ejemplo, tenemos 1 menos e a la menos at por z sobre z menos 1 al cuadrado sobre z menos e a la menos at. Bueno, aquí esto está muy sencillo porque esta z la pasamos al otro lado de la igualdad, ¿ok? Por ser un 0 en z igual a 0. Tengo un polo doble, me va a quedar a sobre z menos 1 al cuadrado, más b sobre z menos 1, más c sobre z menos e a la menos at. Pero esta es la manera entonces de subdividir cuando tengo polos. Y este es el caso en el que tengo polos complejos, ¿ok? Que es cuando tengo, esta puede estar combinado con polos simples o con polos sencillos y múltiples. Y además tengo un polinomio que al factorizarlo tiene raíces complejas y no lo puedo expresar como los demás. Entonces, igualito, vamos a sacar un factor común sobre z. Vamos a colocar a sobre z menos 1, que en este caso es el polo simple, más b por z más c entre z cuadrado menos z más 1, o sea, vamos a tener dos coeficientes sumándose arriba y en la parte inferior vamos a colocar el polinomio. Luego, ¿qué se hace? Bueno, vamos a buscar cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c y vamos a utilizar las tablas. Ok, aquí este ejercicio está resuelto, yo se los voy a dejar allí de tarea. ¿Qué quiero que sepan? Quiero venir a otro de los ejercicios que tengo por aquí. Ok, cuando nosotros terminamos de subdividir, porque no tengo un ejercicio aquí escrito, que buscamos cuánto vale C1, C2 y C3, los vamos a sustituir aquí dentro de la ecuación. Y ese es el momento en que nosotros vamos a aplicar la transformada Z inversa. Y para eso vamos a utilizar la tabla. Ah, no la agregué. Denme un segundo para agregarla. Ok, en el libro, en la página 29 y 30, está esta tabla, ok, la tomé del libro de Kazuchito Gata. Cuando estén presentando el examen y cuando están haciendo sus ejercicios, deben tenerla a la mano. Porque ¿de qué tengo que estar pendiente? Una vez que yo consigo, ¿verdad? Mi transformada Z inversa, yo por lo general voy a obtener es lo que tengo aquí en la primera columna a mano derecha, ¿ok? Fíjense que esta tabla tiene la función en Laplace, que es x de s, la función en el tiempo, que es x de t, la función muestreada, que es x de k, y tengo x de s. Entonces, por lo general,
nosotros lo que vamos a hacer es buscar el modelo que tengo aquí y la transformada Z me va a dar como solución la que tengo de este lado. Esa es la transformada Z inversa. ¿De qué tienen que estar pendientes? Que no lo van a volver un arroz con mango, porque si escribo todo en T, es todo en T. Si escribo todo en K, es todo en K. ¿Por qué digo esto? Si ustedes observan la primera parte de la tabla, las primeras funciones están definidas en el tiempo, muestreadas y Laplace. Pero ya en la segunda parte, a partir de la función 18, algunas funciones no están definidas en el tiempo, pero sí están definidas en la función K. Entonces, por ejemplo, si yo encuentro esta, pero encuentro una de la primera página, es preferible escribir la transformada Z en función de K. ¿Ok? Para, no se puede tener funciones muestreadas y funciones analógicas en una misma función, porque ya entendimos que no hay funciones, no hay señales digitales y analógicas mezcladas en una sola función, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas? Ok. Ok, entonces el cuarto método y último es el método de la integral de inversión. Ella tiene una gran demostración matemática en los textos y en lo que los dejamos allí, pero la forma de aplicarla es muy sencilla, ¿ok? Ella está definida, matemáticamente hablando, la transformada Z inversa de una función x de k es 1 entre 2 por pi j de la integral cerrada de x de z por z a la k menos 1 por de z o en función de z. No vamos a integrar, vamos a aplicar unas ecuaciones muy sencillas que me dice que la integral de inversión o la transformada z de una función aplicando la integral de inversión es la sumatoria de todos los residuos de los polos de la función. Por eso ustedes ven aquí que dice que x de kt es igual a k1 más k2 más k3 más hasta km. Es decir, si la función tiene 3 polos, yo voy a tener 3 residuos. Si tiene 10 polos, yo voy a tener 10 residuos. Si tiene un solo polo, tengo un solo residuo. ¿Ok? Por eso se reescribe aquí, se dice que x de kt es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta m, o sea, la cantidad de residuos que tengo, pero esa función x de z va a estar multiplicada por z a la k menos 1. Siempre. Es decir, fíjense, me dice, si yo tengo si x de z contiene un polo simple en z igual a z sub i, entonces el residuo de k lo voy a calcular por la siguiente fórmula. El residuo k va a ser igual al límite de cuando z tiende al polo simple multiplicado por ese polo simple por x de z por z a la k menos 1. Voy a tratar de hacer aquí un eje con este, ¿ok? Fíjense, aquí yo tengo dos ejemplos. Yo voy a tomar el segundo inicialmente para que lo vean de manera fácil. Lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar esta función y la voy a multiplicar siempre por z a la k menos 1, ¿ok? Siempre, eso es lo primero que voy a hacer. Y después voy a aplicar la fórmula. Como esta función tiene dos polos simples, yo voy a tener dos residuos que voy a calcular con esta fórmula. Mi primer residuo va a ser el límite de cuando z tiende a 1, ¿ok? Porque es este polo que está aquí. De z menos 1 por 10 a la z a la k menos 1 entre z menos 1 por z menos 2. Cuando ustedes reescriban eso, este z a la menos 1 se va a ir con este de la fórmula y vamos a aplicar el límite de cuando z tiende a 1. ¿Ok? Si nosotros le aplicamos el límite a este pedacito que está aquí,
me va a quedar 10 entre 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1 y el primer residuo me va a quedar menos 10. Cuando yo le aplique la fórmula a este z menos 2 que está aquí, va a ser K2, que sería mi segundo residuo, del límite de cuando z tiende a 2, de z menos 2 por x de z por z a la k menos 1, o sea, x de z por z a la k menos 1 es 10 sobre z menos 1 sobre z menos 2. En este caso, z a la menos 2 se simplifica con el z menos 2 de la ecuación y me va a quedar el límite de cuando z tiende a 2. Entonces sería 10 entre 2 menos 1. Me va a quedar 1. 10 entre 1 va a ser 10. Entonces el residuo 2, K2 es 10. Entonces me va a quedar 10 más 10. Van a ser los residuos de esta función. Tal vez ahorita en el aire no lo ven muy claro, pero es así. Cuando el polo es múltiple, es decir, cuando el polo está elevado a la 2, a la 3, a la 4, le vamos a aplicar esta fórmula que está aquí. Se ve complicada, pero en realidad es fácil. Cuando uno lo sustituye, es K, que es el residuo, va a ser igual a 1 sobre Q menos 1. Q es el valor del residuo. Por ejemplo, aquí abajo tengo una función de ejemplo. Tengo z menos 1 al cuadrado, entonces Q vale 2. ¿Ok? Menos 1 factorial por el límite de cuando z tiende al polo de la derivada de Q menos 1 con respecto a z, Q menos 1. Es decir, 2 menos 1 es 1, voy a derivar una sola vez. Si el polo fuese triple o cuádruple, decimos aquí 3 menos 1, 2 y voy a derivar 2 veces, ¿ok? Ahora, esta derivada sería z menos z sub j es el polo elevado a la q, es decir, a este polo multiplicada por x de z por z a la k menos 1. Entonces, fíjense, si nosotros le aplicamos aquí lo que les estoy diciendo, vamos a buscar primero el polo de el polo múltiple. Pero recuerden lo que les dije hace un ratico. Siempre lo primero que voy a hacer es agarrar la función solita y la voy a multiplicar por z a la k menos 1, ¿ok? Entonces, cuando apliquemos aquí, vamos a decir 1 sobre 2 menos 1 es 1 y 1 entre 1 es 1, ¿ok? Por el límite de cuando z tiende a 2. De la derivada con respecto a z, z menos 2 menos 1 al cuadrado se va con este z menos 1 al cuadrado y me va a quedar z al cuadrado, z menos e a la menos at. Lo primero que vamos a hacer es derivar la derivada del primero, que es z al cuadrado, por la derivada del segundo, que es z menos e a la menos at, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo entre la expresión del denominador, que sería z menos e a al cuadrado. Le aplicamos el límite y conseguimos el residuo. Y luego al otro residuo que tenemos aquí, que es z menos e a la menos at, ¿ok? Que está elevada aquí a la 1, le vamos a aplicar es la fórmula del residuo simple, que fue la que vimos en la lámina anterior, ¿ok? Que sería el límite de cuando z tiende al polo, z menos e a la menos at, por el polo z menos e a la menos at, por la función multiplicada por z a la k menos 1. Se va z menos e a la menos at con el polo de la fórmula. Me quedaría z cuadrado por z a la k menos 1 entre z menos 1 al cuadrado. Aplico el límite de cuando tiende al exponencial e a la menos at y voy a conseguir una función. Lo que quiero que entiendan aquí es que a cada polo le voy a aplicar su respectiva fórmula. Ok, creo que tengo un ejercicio resuelto por aquí. Vamos a ver. Sí, fíjense que aquí lo que quiero que ustedes vean es, fíjense, tengo por aquí un primer ejemplo. Como les dije ahora, tengo la función aquí z por 1 menos e a la menos at entre z menos 1 por z menos e a la menos at.
Lo primero que nosotros hacemos para hacer la solución es agarrar esta función y la multiplicamos por z a la k menos 1. ¿Ok? Entonces, resuelvo, una vez que yo tengo aquí la función multiplicada por z a la k menos 1, fíjense que aquí de este lado hay una z que yo la puedo colocar para acá y sería menos 1 más 1. Me va a quedar si yo hubiese separado esto, pero no puedo, ¿ok? Entonces me va a quedar, déjenme hacer un poquito aquí zoom para poderlo apreciar bien. Me va a quedar entonces aquí z a la k. La función tiene un polo simple en z igual a 1 y tiene un polo simple en z a e a la menos at. Entonces, vamos a buscar dos residuos. Un residuo para el polo cuando z tiende a 1 y un residuo cuando el polo tiende a e a la menos at. El primer residuo, que lo llamamos K1, lo defino como el residuo en el polo simple z igual a 1 y aplico la fórmula. K1 va a ser igual al límite de cuando z tiende a 1, que es el polo, por z menos 1, que es el polo, por la función que obtuve cuando multipliqué por z a la k menos 1. Este z a la menos 1 con este se va, y si aplicamos el límite aquí, me va a quedar 1, ¿ok? Porque este que está aquí se va, esta z al multiplicarla para acá, este con esta se va. Cuando el polo Cuando estoy trabajando con el polo del exponencial, entonces voy a aplicar el residuo en el polo simple de z e a la menos 2, lo llamé K2. Va a ser el límite de cuando z tiende al polo e a la menos at por el polo z menos e a la menos at. ¿Ok? Fíjense que en este caso este polo se va con este. Claro, aquí se movió un poco la lámina, la función. Y al aplicar el límite me queda e a la menos at. Cuando yo digo que la transformada z es la suma de las dos polos, el polo 1 me valía 1, el polo 2 me dio e a la menos at, y esta es la transformada z inversa. Ok, aquí tienen otro ejemplo. En este caso tengo z al cuadrado entre z menos 1 por z menos 3 al cubo. Como les expliqué anteriormente, primero agarro la función y la multiplico por z a la k menos 1, que es lo que tengo aquí. Aquí tendríamos z al cuadrado por z a la k menos 1, 2 de esta z menos 1 de aquí, me queda z a la 1. Ok, entonces por eso me queda aquí z a la k. Pero en realidad aquí debería ser z a la k más 1, porque me está quedando 1, ok, aquí hay un error. Va a quedar z a la k más 1, pero bueno, lo que quiero que entiendan ahora es lo siguiente. Voy a buscar, o voy a definir que la transformada z es la sumatoria de los residuos del polo doble z menos 3 al cubo y del polo simple z menos 1. Voy a tener K1 y K2 otra vez. Aplico la fórmula en el polo simple z igual a 1, que es esta que está aquí. Es el límite de cuando z tiende a 1 de z menos 1, que es el polo, por la fórmula, por la ecuación z a la k sobre z menos 1 y z menos e a la k. Este con este se va y aplicamos el límite, ¿ok? Y al momento de aplicar el límite, nos queda 1 sobre 1 menos e a la menos at. ¿Por qué? Porque donde está z, al aplicar el límite lo sustituimos por 1. Cuando busco en el polo doble z igual a 3, recuerden que es 1 sobre q menos 1 factorial. Aquí q vale 2 porque el polo es doble. ¿Ok? Del límite de cuando z tiende al polo, que en este caso es 3, de la derivada de q menos 1 con respecto a z, q vale 2, ¿ok? Menos 1 con respecto a z, del polo z menos 3 multiplicado por la expresión. Entonces, aquí nos queda, lo que primero que vamos a hacer es derivar la función que nos quedó, la derivada del primero por el segundo sin derivar,
menos la derivada del primero por el segundo sin derivar y luego el segundo derivado por el primero sin derivar y el de abajo elevado al cuadrado. Resolvemos las operaciones, ¿ok? Fíjense que luego aplicamos el límite de cuando z vale a 3, donde está z, lo sustituimos por 3 y nos queda esta función. Luego, la transformada z va a ser la suma de los dos residuos. El primer residuo nos dio 1 sobre 1 menos e a la menos at y el segundo residuo nos dio 2 por 3 a la k más 1 menos 3 a la k entre 4. Esto que está aquí es la transformada z de la función aplicando la integral de inversión. ¿Ok? Entonces este ya es el cuarto método. Para la evaluación les va a salir un ejercicio de cada método. ¿Entendido? Ok, bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces hasta aquí este es todo el material de lo que es la transformada Z por transformada Z inversa.